dificulta todavía. Sí. Sí, sí. Pero bueno, se tiene que hacer grandes inversiones. Las telefónicas, ha dicho el ministro de Telecomunicaciones, dijo que en junio iba a empezar a remontar. Se cortan las llamadas. Se cortan las llamadas, a veces no suenan los teléfonos. Hay personas, hay personas a las que le suena el teléfono, ve la llamada, ve quién lo llama y además no atiende. Eso también dificulta a veces. Sí, eso no sería responsabilidad, obviamente, de las compañías telefónicas. Eso ya es muy difícil saber, porque ¿cómo hace para saber si el tipo vio la llamada y no quiso atender, o no la vio, o no le sonó? Qué sé yo. Esa forma parte un poco de la paranoia nacional. Está buena la explicación. Sí. Bueno, vamos, como decíamos, lo que tiene que ver con el gas. Anoche en Telenoche hablaba el propio ministro de Energía, Aranguren, que daba algunas cifras, algunas orientaciones, pero primero lo escuchemos y después analizamos lo que decía. El promedio de aumento que habíamos aplicado en el mes de abril estaba en el orden del 330%, ese promedio de aumento ahora va a estar en el orden del 200%, es 203 el número que hoy tenemos calculado, y el que corresponde a las categorías de menor consumo, que es 56 metros cúbicos, el porcentaje de aumento promedio es del 237%. Porque los pobres hoy realmente no tienen acceso. Hay 40% de la población argentina, que obviamente no es la que está en los centros urbanos y la que tiene poder adquisitivo, que no puede tener acceso a la red de gas natural, y no ha cambiado esa situación en los últimos 10 años. Los pobres hoy, conforme al cuadro tarifario que nosotros estamos proponiendo, van a tener una factura promedio mensual antes de impuestos de 107%. Los pobres que no tienen acceso a la red de gas natural y tienen que consumir gas licuado del petróleo, están consumiendo ese gas licuado de petróleo por un costo de 300 pesos. Es que en un mes cálido, o sea, en febrero o marzo, el 79% va a pagar menos de 250 pesos, y en un mes frío, que puede ser julio-agosto, un 37% menos de 250 pesos. Y tenemos, en función de cada nivel tarifario, qué cantidad de la población o de los hogares va a estar comprendido en cada uno de esos tramos de facturación. Bueno, las explicaciones de Aranguren, que ha salido a buscar respaldos políticos y sociales después del revés que sufrió en la Corte Suprema y en otras instancias judiciales a la propuesta original de la salida de los subsidios, que implicaba un cimbronazo en cuanto al impacto, ¿no? Pero hay algunas cosas interesantes. Me parece que el gobierno no ha acertado en una estrategia comunicacional desde el origen hasta hoy a explicar que cuando estamos hablando de este tema de los subsidios, estamos hablando, en el caso específico del gas, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de la población. Porcentaje que ronda entre el 55 y el 60% de la población. Porque hay entre un 40 y un 45% de población que no tiene gas natural. Con lo cual, ese sector de la población que vive en zonas distantes, en zonas alejadas y en casi todos los casos son de personas de bajos recursos, queda fuera de esta discusión. Algunos tienen la garrafa subsidiada y otros tienen que pagar una fortuna por el gas envasado. Con lo cual, este es, digamos, un primer punto de análisis que ha quedado como al margen en esta discusión del tema tarifario. El segundo tema tiene que ver con esto de los porcentajes. El ministro comienza hablando de porcentajes, ratifica esto que se venía diciendo, que el promedio del incremento ahora va a ser el 203%, y después comienza a hablar de números concretos de lo que se va a pagar. Dice, bueno, el 70% va a pagar en los meses cálidos menos de 250 pesos por mes, y después va a bajar obviamente que en invierno va a bajar ese porcentaje de 70 al 30% que va a pagar menos de 250 pesos por mes. ¿Por qué este tema de cambiar de número a porcentaje? Bueno, fue un pedido expreso que le hicieron los legisladores del oficialismo, los legisladores de Cambiemos, que estuvieron ayer reunidos con Aranguren, y le dijeron, una cosa es decir que te va a aumentar algo, el 250, el 230, el 300%, y otra cosa es ponerle números concretos. ¿Por qué? Porque en el caso de Buenos Aires, no en Córdoba, que tenemos otra tarifa, pero en el caso de Buenos Aires hay familias que pagan 50 pesos de gas.
Entonces, claro, si vos le decís, bueno, te voy a aumentar el gas 200%, es una barbaridad. Y si yo decís, no, vas a pagar de gas 200 pesos, no tiene el mismo impacto y tiene una lógica de sinceramiento, por usar este término que ha elegido el gobierno para explicar el tema, ¿no? Sí, pero yo no terminé de convencerme de que esa realidad se entendiera desde Buenos Aires. Me parece que el gobierno hablara para los porteños solamente. Sí. Aún para aclarar esas cosas. Sí, hay una lógica política, económica, cultural que está planteada así en la Argentina desde hace mucho tiempo y que en este tema de las tarifas está claro y que todo el esfuerzo y las explicaciones que hace el gobierno es para tratar de mantener contentos y calmos a esa población que vive tanto en la capital federal como en el Gran Buenos Aires, ese conurbano donde viven 12, 13 millones de personas. Entonces, todas las explicaciones y las acciones políticas siguen estando orientadas en ese sentido, ¿no? Bueno, hay otras cuestiones de las que se está hablando antes de llegar a las audiencias públicas, que va a ser el próximo 16 de este mes, que tiene que ver con el tema de darle previsibilidad a un cuadro tarifario. El gobierno dice que de acá en más, cuando se conozca la nueva estructura, el nuevo cuadro tarifario, uno va a saber cuánto va a pagar, como por ejemplo de gas, hasta por lo menos 2019, y por lo menos a 3 años vista cuáles van a ser el esquema de tarifa. Y la duda está planteada en qué van a hacer con los usuarios que no quedaron comprendidos en el fallo de la Corte. En especial el tema de las pymes. Hay un reclamo muy fuerte de las pequeñas y medianas empresas respecto a que la tarifa, el aumento tarifario sea tan alto que le genere un costo que inclusive haga perder puestos de trabajo y demás. Este es el reclamo que vienen haciendo. Bueno, en principio la idea es incorporarlos a las categorías de usuarios residenciales a lo de las pymes, pero todavía eso está en discusión y no está definido el criterio que se va a seguir. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Noticias.